Buenos días a nuestro público que en estos momentos nos están escuchando en su casa en otra parte de esta ciudad. En este nuestro cuarto programa, el día de hoy estamos aquí para poder abarcar unos temas que es de suma importancia, por ejemplo, relaciones colectivas de trabajo, contrato colectivo de trabajo y contrato ley, reglamento interior de trabajo, modificaciones, suspensión y terminación colectiva de trabajo, huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento. Esos son algunos de los temas que el día de hoy hablaremos nuevamente. Tenemos la presencia de los alumnos del Instituto Tecnológico. Les hacemos la cordial invitación de que sean parte de nuestro canal de YouTube. Sin más por el momento, comencemos. Comencemos dándole la bienvenida a Luis. Actualmente estudia la licenciatura en Administración en la universidad antes mencionada y bueno, el día de hoy nos hablará del tema Relaciones colectivas de trabajo. Recibámoslos con mucho cariño. Hola, buenos días a nuestro público que el día de hoy nos está escuchando en su casita u otra parte de la ciudad de Tehuacán. El tema que les hablaré es sobre las relaciones colectivas de trabajo. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Ley Federal del Trabajo 2015, artículos 354 y 355. Estos dos artículos de la Ley Federal del Trabajo tienen gran peso en las empresas, puesto que dan pie a lo que se le conoce como sindicatos, los cuales son una agrupación de empleados que tienen como objetivo promover y defender los derechos de sus miembros en cuestiones relacionadas con su actividad laboral. Estos se forman gracias a coaliciones que forman los empleados o patrones y se llevan a cabo buscando cumplir sus respectivos intereses tanto del colectivo, y estas sociedades son por un tiempo definido. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Ley Federal del Trabajo 2015, artículo 357. El texto antes citado nos menciona que para la constitución de un sindicato no se ocupa ningún permiso previo, además de que se tienen ciertos derechos como libertad de coalición del trabajador, derecho de libertad sindical, derecho de reunión o asociación, y dentro de los principios asociables a la sindicalización se encuentran principio de la unidad, principio de la exclusividad, principio de autonomía y principio de democracia. Algunas limitaciones dentro de los sindicatos son que los menores de 15 años y trabajadores de confianza no pueden pertenecer a los antes mencionados. Los sindicatos de trabajadores se deben conformar por 20 personas, al menos. Por otro lado, el sindicato de patrones se constituye por 3 jefes. Muchas gracias, Luis. El tema que acabas de platicarnos es de suma importancia. Seguimos con la transmisión. El día de hoy tenemos como invitada a Brenda, que de igual manera está estudiando la licenciatura en Administración. Bienvenida, Brenda, espero y te sientas en casa. Hola, ¿cómo se encuentran, chicos y chicas que el día de hoy nos están escuchando? Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta nueva transmisión. En estos momentos les hablaré sobre el tema del contrato colectivo del trabajo y el contrato ley. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo para una o más empresas o establecimientos. Al iniciar a trabajar en una empresa se debe firmar un contrato de trabajo en donde se planteen las obligaciones de los trabajadores y patrones, pero existen casos en los que funge como intermediario un sindicato. Esto quiere decir que el contrato de trabajo será firmado por el sindicato y por el patrón, y el trabajador solo tendrá que aceptar eso.
Un contrato colectivo de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo en el artículo 401, termina por mutuo consentimiento previa aprobación de la mayoría de los trabajadores conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390 de la misma ley, o por terminación de la obra, o en caso del capítulo 8 de este título, por cierre de la empresa o del establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. También hablaremos del contrato ley, que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. El contrato ley es un documento en el cual se establecen las características y condiciones específicas que deberán ser cumplidas por los trabajadores y patrones a pesar de sus servicios dentro de cualquier rama de una industria. Para realizar este tipo de contrato se reúnen varios patrones y hasta sindicatos de trabajadores para acordar las condiciones y llegar a un acuerdo que sea justo para ambas partes. Muchas gracias, Brenda. El tema que acabas de abarcar nos ayuda a saber más sobre el contrato colectivo de trabajo y contrato ley. Ahora su servidora les hablará sobre el tema de Reglamento Interior del Trabajo. Reglamento Interior de Trabajo es el contrato de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Es importante considerar que una vez consignado dicho reglamento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, su observancia es obligatoria para todos cuanto les sea aplicable. La falta de reglamento interior de trabajo es una empresa impide al patrón aplicar a sus trabajadores sanciones disciplinarias a menos que estén pactadas en los contratos. El reglamento contendrá horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Segundo, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Tercero, día y hora fijadas para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinarias, aparatos y útiles de trabajo. Cuarto, días y lugares de pago. Quinto, normas para el uso de los asientos o sillas, a que se refiere el artículo 132, fracción 5. Quinto. Sexto, normas para prevenir los riesgos de trabajo o instrucciones para prestar los primeros auxilios. Séptimo, labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y a la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Octavo, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. El Reglamento Interno de Trabajo es un documento que reúne todas las normas que deben cumplir de forma obligatoria patrones y empleados. De esta manera, el reglamento de una empresa es un acuerdo bilateral dentro del cual trabajadores y patrones asumen el compromiso de cumplir ciertas reglas en labores una empresa al promover ciertas conductas laborales y prohibir otras. Este documento consigue ejemplificar de forma práctica y clara los valores de la compañía. Este se logra al dejar en claro no solo las reglas que deben cumplir los trabajadores, sino también las que son responsabilidad de los empleados. Cada uno de los trabajadores deberá cumplir con sus horas de trabajo y acatar las reglas en los exámenes médicos que se tiene que realizar. El patrón debe respetar el día y hora de pago para sus trabajadores, especificar tanto las horas de entrada como de salida de los trabajadores, incluir además el tiempo destinado a las comidas y periodos de reposo durante la jornada laboral. En la formación del reglamento se observan las normas siguientes. Primero, se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Segundo,
Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas dentro de los 8 días siguientes a su firma lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tercero, no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley. Cuarto, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley, y además normas de trabajo de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y secuentes de esta ley. El artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo establece que los reglamentos que estén en las juntas de conciliación y arbitraje serán públicas. De esta manera, cualquier persona podrá consultarlos, ya sea física o digitalmente. Las empresas que están buscando crear o renovar su reglamento podrán consultar las normas de otras empresas similares en actividades para saber qué puntos deben incluir de acuerdo a su giro y naturaleza. En caso de que una persona solicite una copia de reglamento, la Junta tendrá la obligación de expedir esa copia. No determinan como obligatorio que existe un sindicato que represente a los trabajadores durante la creación del reglamento interno. Espero que la información que les acaba de proporcionar les ayude y estén más informados del reglamento del trabajo. Continuemos con Marisol, nos ayudará a explicar sobre el tema de modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Adelante Marisol con el tema ya mencionado. Muchas gracias Magali por la invitación. Les hablaré del tema antes mencionado. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. 1. Cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen. 2. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a la disposición de los artículos 398 y 419, fracción 1, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Eso viene en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 426. Como nos lo dice el artículo antes citado, que para poder modificar algún contrato ya firmado debemos de acudir y solicitar a los tribunales y así modificar dicho contrato. Para poder hacerlo se debe de tener algo que lo respalde, como lo dice la primera fracción, que debe de existir una circunstancia económica y de esta manera debe de estar justificado. O de otra manera es que la empresa no tenga fuente de ingreso, que éste a su vez no solvente a sus trabajadores. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 1. Cuando la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. 2. La falta de materia prima no imputable al patrón. 3. El exceso de producción con la relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Constabilidad de naturaleza temporal notoria y manifiesta de la explotación. 5. La falta de fondo y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecuencia natural de los trabajos si se compruebe plenamente por el patrón. 6. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios siempre que aquellos sean indispensables. 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los trabajos de contingencia sanitaria. Eso viene en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 427. Bueno, en el artículo 427, como nos quiere explicar las razones por las cuales se puede suspender sus labores dentro de dicha empresa al poder llevar a cabo dichas suspensiones por algún accidente que el trabajador haya presentado. Esto también se podría llamar incapacidad o como resultado del accidente muera. Igual la falta de materia prima, ya que el personal no podía realizar sus actividades, la suspensión de labores y que esté declarada por la autoridad sanitaria, ya que si es así no podrán seguir trabajando.
La terminación de las actividades de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimiento de la reducción definitiva de sus trabajos se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes. En la Ley Federal del Trabajo, artículo 433. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. 2. La incostabilidad notoria y manifestación de la explotación. El agotamiento de la materia objetiva de una industria extractiva. 5. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Ley Federal del Trabajo, artículo 434. Podemos decir que en este artículo nos dice que para poder llevar a cabo una terminación de un contrato, esto se puede si dicha empresa se tenga que cerrar. Eso quiere decir que todo el personal se debe de despedir, ya que la fuente de trabajo por X motivo se va a cerrar. También podemos decir que si es el personal sufrió un accidente y por eso ya no es útil para el personal o haya muerto en el accidente, se debe de terminar ese contrato. Gracias, Marisol, por el tema que acabas de abarcar. Nuevamente contamos con la presencia de Luis de la Hoz, que nos hablará del tema huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento. Claro que sí, Magali. Nuevamente estamos aquí. Bueno, ahora les hablaré sobre la huelga. Una huelga es una forma de manifestar de uno o un conjunto de trabajadores un conflicto o desacuerdo con la intención de defender sus intereses laborales o lograr mejores condiciones en el área de trabajo. Las huelgas de trabajo se clasifican en legales e ilegales. Las legales son las que tienen su motivo en la ley y las ilegales son las que no tienen razón de ser ante la ley y se efectúan mediante actos violentos. En el procedimiento de la huelga, el aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 10 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. Ley Federal del Trabajo 2015, artículo 353-R. El artículo anterior nos menciona que las huelgas tienen un proceso, el cual se tiene que cumplir para que sean satisfactorias y legales. Este procedimiento tiene inicio mediante una prehuelga, la cual es notificar con mínimo 10 días de anticipación y por escrito el propósito de la huelga. Si no son satisfechas las peticiones, se expresarán concretamente el día y la hora, además del motivo de la misma, añadiendo el momento exacto en el que se pararán las labores de la empresa. Muchas gracias, compañeras, que toda la información expuesta el día de hoy a nuestro público. Y bueno, ahora ha llegado el momento de ir concluyendo de todos los temas en general. Comencemos contigo, Luis. Muchas gracias, Magali, por este podcast. En conclusión, las relaciones colectivas de trabajo tienen mucha importancia en nuestro ámbito laboral, puesto que estas nos ayudan a mantener e incrementar derechos por medio de los sindicatos que se forman en cada empresa. Un sindicato de trabajo tiene mucha relevancia, puesto que ellos son los que ayudan a los trabajadores que forman parte de este. En mi experiencia, he visto que estos sindicatos tienen bastante poder, puesto que desde pequeño yo escuchaba que los profesores tenían su sindicato, y los que estaban a favor de este tenían ciertos privilegios, como que podían aumentar horas con mayor facilidad o hacer un cambio de localidad a una más favorable para el docente en cuestión. Las personas se pelean prácticamente por formar parte importante de los sindicatos, puesto que me tocó ver cómo cuando había cambio de presidente y tocaba exponer las propuestas de los candidatos, ellos se concentraban más en tirarle al otro en vez de en sus propuestas. Estos sindicatos en ocasiones no solo pelean por los derechos de tus trabajadores, sino que la mayoría de las ocasiones buscan los beneficios propios
de la gente que se encuentra más arriba en la escalera de esa organización. La parte de la regla de que un trabajador de confianza no puede pertenecer al sindicato me parece un acierto, puesto que sería una contradicción el tener a alguien cercano al patrón en una organización que busca el bienestar de los empleados. Hablando del caso de las huelgas de trabajo, siento que son necesarias, porque es una manera de afectar al patrón sin recurrir a la violencia, y así este último se siente obligado a conceder las peticiones de los empleados o llegar a un acuerdo en el que ambas partes se sientan conformes. Las huelgas son de gran enfado para los patrones, puesto que al parar la producción en las empresas se pierde dinero. Negocios que se podrían cerrar se van debido a la falta de producto debido al parón. O si es una empresa de comida, se puede perder hasta la materia prima por descomposición. Bajo mi criterio, si los jefes fueran más sensibles y considerados con las personas, no se tendría que llegar a esos extremos. De igual manera, si está en las manos de las dos partes llegar a un acuerdo antes de la huelga, pues qué mejor para el negocio y los empleados. Muchas gracias, Luis, y le agradecemos tu presencia en este podcast. Ahora Brenda nos proporcionará su conclusión. Adelante. Claro que sí, Magali. En lo personal, puedo decir que los contratos laborales colectivos nos van a brindar seguridad para los trabajadores, ya que van a tener al sindicato como un mediador entre la relación obrero-patronal, y con el contrato colectivo nos va a garantizar los intereses económicos, profesionales y sociales de los que estén inscritos en dicha organización, ya que mediante los sindicatos se van a poder establecer ciertas reglas que los patrones y trabajadores deberán cumplir obligatoriamente. Los trabajadores tienen como obligación pagar la cuota del sindicato para que éste pueda estar fungiendo como un organismo autónomo y pueda responder ante cualquier situación que se presente mientras tenga la validez el contrato colectivo. En un contrato colectivo deben especificarse las generalidades como son el tipo de contrato, cuál será el salario, las prestaciones, los horarios laborales y las obligaciones y derechos que tendrá cada trabajador. Por otra parte, en el contrato ley puede celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local, y también pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que se representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados por lo menos, y que pertenezcan a una rama de la industria o que estén ubicados en una o varias entidades. Al momento de solicitar la celebración del contrato deben dar fe de que cumplen con dichas normas, y con un contrato ley se mencionan los nombres de cada uno de los trabajadores, al igual que sus domicilios de las ubicaciones de los sindicatos y de los patrones que asistan. También puede estar la explicación de la identidad o entidades, y si el contrato abarcará todo el territorio nacional debe especificarse y debe incluirse la duración. Asimismo debe contener especificaciones de las condiciones de trabajo y del mínimo modo de reglas que se deben seguir. El reglamento para empleados es un recurso sumamente útil para cualquier organización, en principio porque permite regular la relación entre patrón y colaboradores, estableciendo las normas a cumplir por cada parte. Poder determinar las reglas de trabajo en una empresa es fundamental para que cada miembro del equipo conozca las obligaciones, sanciones y beneficios de su actividad. Esto permite mantener una relación laboral organizada en la que todos saben lo que deben hacer dentro de la compañía del reglamento en el recurso para lograr el sentido de pertenencia. Buscando en los colaboradores, podemos decir además que ayuda a gestionar la cultura organizacional al promover ciertas conductas laborales y prohibir otras.
Este documento consigue ejemplificar de forma práctica y clara los valores, permite que las organizaciones cumplan con lo que establece la ley. Esta es una prueba de que el patrón ha asumido un compromiso real con respecto a las obligaciones que tiene con sus colaboradores. La ley establece que las suspensiones en el trabajo como medida disciplinaria no puede ser superior a 8 días. Por otra parte, el trabajador tiene derecho a explicar su caso antes de que se aplique la sanción. Esto debe quedar detallado en el reglamento laboral. La elaboración del reglamento laboral debe realizarse a través de una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Una vez que ambas partes están de acuerdo con todas las normas establecidas en el reglamento para empleados, se procede a su firma dentro de los 8 días posteriores. Hay que depositarlo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A partir del día que se deposite en dicho centro, el reglamento se hace efectivo. Es necesario que los patrones lo impriman y distribuyan entre sus equipos. Además, la compañía tiene la obligación de colocar el documento en lugares públicos y visibles dentro del espacio de trabajadores. Básicamente, lo que establece la ley es que el reglamento de una empresa no es responsabilidad solo de los patrones. Y por último, tenemos la presencia de Marisol. Por favor, danos tu conclusión sobre el tema que hace un momento nos estuviste platicando. Adelante, Marisol. Magali, por la invitación. De igual manera al público que en estos momentos nos escucha por el tiempo que nos brindaron. En lo personal puedo decir que en esos artículos antes mencionados por su servidora nos ayudará, ya que en un momento conocimos a un familiar o una persona cercana que nos contaba que fue despedida. Ahora con la información brindada podemos saber sobre los términos modificación, suspensión y terminación. Dentro de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la modificación de un contrato, esto es producido que la empresa no tiene la solvencia económica para poder pagar un salario, y eso se le puede conocer como una modificación al sueldo. La suspensión se puede llevar a cabo si el personal sufrió un accidente o por ende no puede seguir laborando dentro de la empresa, y eso se le puede llamar incapacidad física y regresar en un tiempo establecido. La terminación no quiere decir que el contrato se debe de cancelar ya que el servicio de dicha persona ya no es necesario, o porque la empresa debe de cerrar ya que por una situación sanitaria que la empresa está involucrada, o que la persona sufrió un accidente y en ese accidente falleció. Entonces por tal razón no se debe de terminar el contrato. Muchas gracias a las chicas y por supuesto a ti, Luis, y al público en general por acompañarnos el día de hoy. Llegamos al final de este podcast. Esperemos que los temas expuestos les haya aportado algo. Nos vemos en una nueva transmisión. Hasta luego. Excelente día para todos.